La revolución de las ideas. A veces puede parecer que las teorías de los filósofos son pura comedura de coco, elucubraciones ingeniosas aburridas, pero que poco a poco o nada tienen que ver con lo que de veras ocurre en el mundo. La gente práctica, aseguran algunos, quizás muchos, no se preocupa por las ideas filosóficas, sino por la vida real, la política, la economía, el fútbol y otras cuestiones igualmente urgentes. Las cosas que dicen los filósofos son pobrecillos, solo interesan a otros filósofos o a gente tan chalada como ellos, que viven en las nubes. Más o menos comentarios como estos le hizo la burlona una señora a comienzos del siglo XIX al escritor escocés Thomas Carlyle, quien trataba de convencerle de la importancia y hasta del peligro que encierran las ideas de los filósofos. Como única respuesta, Carlyle le señaló al estante su biblioteca que albergaba las obras de Voltaire, Rousseau o Hume y comentó: ¿Ve usted esos libros, amiga mía? Pues la segunda edición de cada uno de ellos se encuadernó con la piel de quienes habían reído de la primera. En efecto, no cabe duda de que el clima intelectual crítico, irreverente y hasta rebelde fomentado por los ilustrados y por la enciclopedia fue determinante en la ideología de los protagonistas de la Revolución Francesa de 1989. Este acontecimiento político conmocionó a Europa tanto en sus instituciones como en su manera de pensar. Por una parte, despertó una ansia inédita de la libertad política y mental, de igualdad y de fraternidad popular. La compartieron muchos de los espíritus más cultos y generosos de la época, incluso gente tan escasamente revoltosa como Kant. Por otro lado, el terror sanguinario de aquellos sucesos alarmó a otros muchos que compartían la triste constatación que hizo Madame Roland, tan entusiasta de la revolución al principio cuando tuvo que ir a la guillotina. Libertad, libertad. ¿Cuántos crímenes se cometen en su nombre? De modo que todo el siglo que sigue al llamado de las luces estuvo marcado intelectualmente por las consecuencias de la Gran Revolución Francesa, así como de la que pocos antes hubo en Norteamérica contra Inglaterra y luego en las diversas colonias de la América Española. De este modo nacieron muchos pensamientos revolucionarios y también otros conservadores, partidarios unos de imponer justicia y otros de preservar a ultranza de la libertad, sin que faltase quienes pretendían conciliar lo mejor de ambos campos. En el terreno de la filosofía, esa no fue desde luego una época monótona ni aburrida. Como ya hemos señalado, uno de los pensadores más influyentes fue sin duda Kant. El maestro de Königberg intentó en su obra señalar la capacidad, y aunque también los límites de la razón, y establecer la autonomía ética de la persona humana y su correlativa digna por encima de las instituciones y fronteras, pero quienes surgieron por el camino abierto por él no se atribuyeron a otras de sus pretensiones y cautelas, sino que le desbordaron en uno u otro sentido, ya que hemos visto en casos anteriores que en la carretera de revelos de la filosofía se es fiel a lo que nos enseña el que nos procede, traicionándole lo mejor y más razonablemente posible. Así se portaron respecto a Kant pensadores tan distinguidos como Fichte, Schelling y sobre todo Hegel. Jorge Wilhelm Friedrich Hegel nació en Stuttgart y estudió en Tübingen, donde fue compañero también filósofo Schelling y del gran poeta Hölderlin. Los tres jóvenes siguieron con entusiasmo los acontecimientos revolucionarios de Francia y hasta plantearon juntos un árbol de la libertad para conmemorarlos, pero a diferencia de otros, Hegel sintió un entusiasmo no menor por Napoleón, a quien le consideraba por prolongación y heredero lógico de la revolución. Al verlo entrar en Jena durante su gira de conquistas por Europa, lo admiró como si fuera el alma del mundo, montaba a caballo. Más difícil todavía, cuando años después celebró al muy jerárquico y bastante autoritario Estado presuniano como la mejor realización histórica de la razón absoluta. También siguió considerando la Revolución Francesa una magnífica salida del sol, una sublime conmoción, una exaltación del espíritu que ha hecho estremecer al mundo de la emoción. Dentro de su pensamiento, esas diversas y para algunos contradictorias fidelidades no encierran ninguna paradoja.
Desde nuestro punto de vista subjetivo de individuos pensantes, ciertos sucesos del mundo nos parecen dignos de aprecio racional y en otros cambios los tenemos por absurdos o aborrecibles. Para Hegel, en cambio, todas sus expresiones necesarias de una misma razón, que se va desplegando en pasos concatenados a lo largo de la historia humana. Su divisa es todo lo racional es real y todo lo real es racional, porque para Hegel la razón no es solamente una capacidad de los individuos finitos sometida a las limitaciones que señaló Kant, sino la estructura dinámica de todo lo que existe. El sujeto comienza a pensar a partir de su condición finita y empírica, desde luego, pero después el propio despliegue de la razón debe llevarse hasta ampliar su perspectiva y fundir lo finito en lo infinito y absoluto. Esta aventura intelectual es narrada en su obra más fascinante, Fenomenología del Espíritu. Partamos de lo más sencillo y seguro. Ahora es de día. Esta verdad merece ser consignada y lo apunto en un papel. Dejo de pensar unas pocas horas y vuelvo a releer esa consignada. Y apunto en un papel, dejo de pensar unas pocas horas y vuelvo a releer esa nota. ¡Sorpresa! La verdad, obvia y evidente, se ha convertido en falsedad, porque ahora ya no es de día, sino que reina la noche. ¿Tendré que despertarme, caer en el escepticismo? No, más bien debo aprender que la razón no es estática y limitada, sino dinámica y en marcha hacia la totalidad. Este recorrido que se realiza dentro de nosotros en tanto que maduramos intelectualmente, pero también a lo largo de la historia misma de la humanidad. Es el argumento del libro. Se va pasando en el repaso de la percepción, el entendimiento y a la lucha por el poder entre el Señor y el siervo. La ilustración, la revolución y el temor, el positivismo científico, etc., como casi todo el resto de la obra hegeliana, la fenomenología es muy difícil de leer, aunque habla de asuntos que en últimos términos nos interesan a todos. En otro caso, no sería un filósofo. Hegel escribe principalmente para técnicos y profesores de filosofía, lo que hace la mayoría de su obra inaccesible al principiante y sumamente oscura para muchos, que no lo somos tanto, pero por supuesto, ni más ni menos, profunda que la de autores más directamente comprensibles como Montaigne, Hume o Rousseau. Hegel escribió también una monumental ciencia de la lógica, que es algo así como el Everest de los varios y abrumadores achomiles que el aprendiz del filósofo debe para adquirir respetabilidad. La lógica de Hegel no trataba de cómo su argumento, sino de cómo se piensa. En otras lógicas, por ejemplo, la de Aristóteles, se señalan los tipos de razonamientos erróneos, pero en la de Hegel, cada paso de la razón es válido y también necesariamente falso, porque solo el conjunto universal de la razón realizada en el mundo, la idea total y absoluta, puede aspirar a ser considerada la verdad. Esta forma paradójica de avanzar en el pensamiento, un paso adelante, otros atrás y luego de adelante, es llamada dialéctica y constituye la aportación más fructífera de Hegel en procedimientos intelectuales. Según la dialéctica, la razón establece primero una afirmación o tesis, después comprende las objeciones que la invalidan y pasa a negarla en la antítesis, para a continuación retomar una y otra en la síntesis, que va más allá de ambas recogiéndolas y superándolas. El ejemplo más citado de la dialéctica está al comienzo del mismo de la lógica. El punto de partida es el ser, que no es esto ni aquello ni nada determinado, solo el puro y vacío hecho de ser, pero si el ser no tiene determinaciones ni contenidos, resulta que es nada, o sea, que se identifica como lo que parece desmentirlo, la nada, lo que precisamente no es, pero cuando estamos ya en la nada, vemos que esto nada, o sea, que a su modo es, y el tránsito de nada al ver es devenir, que recoge la afirmación primera y la negación que la sigue en un movimiento que va más allá. Complicadillo, ¿no? Pero 500 páginas más adelante ya se acostumbra uno. Los individuos moralmente autónomos de Kant, impresionados poco a Hegel, cada cual puede actuar de acuerdo con su personal pauta ética, pero no debe pretender que su moralidad se imponga al mundo. O quizá puede obrar de acuerdo con sus pasiones. Para Hegel, nada grande se ha hecho en el mundo sin pasión, pero la pasión tampoco puede dictar altas normas éticas.
Por imprescindible que sean las acciones individuales, en realidad la sustancia ética efectiva y verdadera se va formando a base de aportaciones individuales que terminan cristalizando en instituciones históricas. Las más maduras de todas ellas es el Estado. Y si es prusiano, mejor que mejor, la culminación del despliegue de la idea en la historia y por lo tanto, punto final de la misma, la filosofía más elevada y consecuentemente racional no se adelanta proféticamente a la historia, sino que viene después de ella para consolidar idealmente lo que ocurrió. Porque según la metáfora de Helen, el ave Minerva, la lechuga, emblema desde la antigüedad de la filosofía, no echa a volar hasta el crepúsculo, cuando ya el día de sus acontecimientos han terminado. Los mejores discípulos de Helen fueron, como ya hemos visto que suele pasar, quienes más decisivamente aprovecharon sus enseñanzas para invertirlo su sentido. Por ejemplo, Ludwig Feuerbach, para quien la filosofía del futuro no debía constituir en fundir lo finito en lo infinito, sino justamente en lo contrario, o sea, revelar que es infinito llamado la idea absoluta. Dios o cosa parecida, esta realmente es lo infinito, que es no es el hombre. Filósofos como las de Helen, con todos sus méritos, no son en realidad más que teologías, y la auténtica filosofía venidera tendrá que ser una antropología, es decir, un saber centrado en la infinitud abarcada por el humano. Feuerbach explica que la esencia del cristianismo consiste en magnificar los atributos que descubrimos en el hombre, compasión, amor, afán de justicia, etc., y proyectarlos en la pantalla del cielo como parte del perfil gigantesco de Dios Jesucristo. El Dios de los cristianos es un ser idealizado en el que brillan con fulgor de absoluto todas las capacidades que los mortales tenemos como virtudes, aspiraciones o proyectos. En otras palabras, religiones, por el contrario, lo que la creencia idealiza es la relación del ser humano con la naturaleza, hecha de temor y respeto ante su fuerza, así como de reconocimiento de nuestra pequeña frente a ella. Sin duda, el más destacado seguidor, Karl Marx, que no solo fue filósofo, sino también economista, periodista y político, no se dedicó a la enseñanza universitaria, aunque estaba cualificado para ello, sino que se entregó a la crítica de las instituciones y a la agitación revolucionaria, colaborando en diversas publicaciones radicales de izquierda y padeciendo el hostigamiento de las autoridades, lo que llevó de Alemania a París, después a Bruselas y más tarde a Londres, donde murió y está enterrado en el cementerio de Highgate. En París se hizo amigo de Friedrich Engels, su fiel compañero y también colaborador en gran parte de sus obras, así como sus mecenas, durante los últimos años en Londres. El Manifiesto del Partido Comunista, una pieza magistral de la literatura subversiva cuya enorme influencia no solo intelectual, sino histórica, ha llegado hasta nuestros días, pero fue en Londres y más concretamente en la excelente biblioteca del Museo Británico donde escribió El Capital, una obra monumental e incavada en la época que expone sus ideas sobre economía, historia y filosofía política. Marx se interesó mucho por la obra de Feuerbach porque sostenía que todo pensamiento crítico comienza por la crítica de la religión, pero le parece que este mantiene exclusivamente en el terreno de la teoría y el debate ideológico. La última de sus tesis sobre Feuerbach contrasta esa actitud con la suya propia. Hasta el momento los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de cambiarlo. Durante siglos, los pensadores han pretendido dedicarse a una contemplación desinteresada del mundo, pero Marx, como Platón, quiere utilizar su reflexión para combatir la tiranía y emprender una mejor organización de la sociedad. Si la filosofía no tiene efectos prácticos, incluso revolucionarios, será totalmente otra modalidad de opio del pueblo, como la religión, que no sirve más que para adormecer a los ciudadanos y acostumbrarles a que se resignen a la injusticia social. El propósito de Marx es dar vuelta a la dialéctica hegeliana y apoyar sobre los pies en su lugar de sobre la cabeza. O sea, en vez de convertir la idea absoluta en la última etapa de despliegue con la razón, poner en ese lugar privilegiando el descubrimiento de la condición material de la vida humana. Hegel cree que es la conciencia, en forma de razón, religión o arte, lo que determina el ser del hombre, pero Marx le corrige. Es el ser humano en su materialidad, es decir, en sus relaciones sociales, laborales, económicas y en su desarrollo técnico, el que determina lo que los hombres van a pensar filosóficamente.
Van a creer religiosamente o van a admirar como arte sublime. Lo que mueve dialéctica universal no es la idea, sino la materia, que en el caso humano no es nunca mera cuestión de átomos y mecánicas, sino confrontaciones sociales y luchas por el poder. En sus obras sobre economía política, Marx denuncia la insostenible del sistema productivo de su época. Los propietarios de los medios de producción industrial, es decir, los capitalistas, compraban la fuerza de trabajo del proletario, cada vez a precios más bajos, de modo que van convirtiendo a los obreros primero en explotados y luego en pobres miserables. Es cierto que los burgueses capitalistas fueron imprescindibles históricamente para acabar con el feudalismo y la aristocracia, pero ahora se han convertido en un obstáculo para que llegue a realizarse la futura sociedad sin clases ni jerarquías sociales, en la que se emanciparán los trabajadores proletarios y todos seremos igualmente propietarios de lo común. De ahí el nombre de comunismo. Por lo tanto, la revolución social no es una exigencia moral ni un imperativo ético, sino una necesidad histórica que debe acelerarse sublevando por medio de la crítica y el adoctrinamiento de los explotados que aún no saben que lo son. En el terreno económico, Marx describió con bastantes aciertos la situación de su época, los comienzos de la era industrial, pero no previó que las propias luchas sociales fomentadas por su pensamiento corregirían a muchos de los males que señalaba y Arthur Schopenhauer nació en Danzig, en la actual Polonia, hijo de un comerciante que se volcó en su educación y de una madre novelista, con cierto éxito popular, a la que detestaba cordialmente y que le devolvía igual cariño. Casi adolescente viajó por Francia e Inglaterra para conocer el mundo. La muerte de su padre, quizá un suicidio, le ahorró el disgusto de tener que dedicarse al comercio y le proporcionó una renta suficiente para poder practicar la filosofía. Su auténtica vocación, recién cumplidos los 30 años, publicó su obra fundamental, El mundo como voluntad y representación, que para su gran indignación pasó inadvertida durante décadas. Intentó dar clases en la Universidad de Berlín, pero con poquísimo éxito. Se empeñó en poner su curso a la misma hora que el Hegel, entonces en pleno auge de su fama, y no consiguió audiencia, lo que tampoco aumentó su simpatía por su celebrado colega. Se instaló definitivamente en Frankfurt, donde se dedicó a escribir apéndices y colorarios de su obra principal. A los 73 años los reunió en una compilación llamada Parergai Paralipomena, en la que trabajaba los temas más diversos, desde consejos sobre el amor y las mujeres hasta consideraciones sobre los fantasmas, los duelos o la locura, y entonces obtuvo por fin el éxito y el reconocimiento que se le había escapado toda su vida. Murió poco después, bastante satisfecho por sí mismo, aunque veneraba a clásicos como Platón, Hume o Goethe, a quien había tratado personalmente en las reuniones literarias que organizaba su madre. Para Schopenhauer, el mayor genio filosófico de todos los tiempos fue Kant. No todo Kant le convencía, desde luego, solo le interesaba el autor de la crítica de la razón pura y se burlaba del piadoso moralista creyente. También el trato de perfeccionar y hacer menos cauteloso el pensamiento kantiano, igual que sus detestados idealistas académicos, pero para ello recurrió a una influencia insólita y verdaderamente original, la sabiduría hindú de los Upanishad, que conoció en la versión del orientalista francés Anquetil Duperron. Desde que algunos de los griegos que acompañaron hasta la India al gran Alejandro trajeron actitudes allí aprendidas. Por ejemplo, de los que llamaron gnosofistas o sabios desnudos, renunciativos y marginados por la sociedad común. Ningún filósofo se había interesado por los saberes asiáticos. Con Schopenhauer, Oriente se incorpora al pensamiento europeo moderno. Su gabinete de trabajo, desprovisto de cualquier fetiche religioso cristiano, estaba presidido por una imagen de Buda. Schopenhauer asume
que lo que conocemos de la realidad no es más que nuestra representación de lo que hay, es decir, lo que Kant denomina el fenómeno, o sea, aquello que causa en nuestro cuerpo todo lo que está fuera de nosotros. Pero esa representación no proviene de nuestro entendimiento, sino de nuestra intuición vital, a partir de cuál opera después de la razón y sus conceptos abstractos. A fin de cuentas, la representación no es sino lo que los hindúes llamaron el velo de Maya, el conjunto de ilusiones producidas por nuestros deseos y apetencias vitales que encubren lo que les interesa y embellecen lo que prefieren. Porque lo que de verdad cuenta para nosotros del mundo es lo que la voluntad que fundamentalmente nos constituye quiere de él, una demanda infinita que siempre desea más y más, sin contentarse nunca con nada, anhelando algo nuevo en cuanto conseguimos lo que habíamos apetecido. En verdad no es nuestra razón idealista la que dirige en cuanto queremos, sino nuestro salvaje e inconsciente querer el que domina cuando entendemos y razonamos. Todos los grandes pensadores, desde los griegos, han puesto que lo que está bien en el mundo es la totalidad en su conjunto y que los males provienen de nuestra individualidad caprichosa y equivocada. Schopenhauer opina lo contrario. El mundo es dolor, donde el querer nunca está satisfecho y todo lo que existe es puro apetito de obtener más y más, sin tregua ni objetivo final. Todos los seres sufren, cada cual a su modo, porque ninguno se cansa de querer ni consigue de la vida más que insatisfacción. Pero precisamente el ser humano puede, por medio de su razón, darse cuenta de este absurdo y frenar su querer, apaciguarlo o incluso, en casos geniales, renunciar a la voluntad voraz, primero, por medio del arte, que nos distancia del mundo y lo representa sin obligarnos a sufrir y desear. El arte superior es la música, por medio de la cual nos podemos escuchar y que suena a la voluntad sin vernos implicados en ella. Después, por la compasión, el fundamento de toda la moral, que nos hace comprender los sufrimientos del resto de los seres, no solo los humanos, sino también animales. Los defensores de la caza o las corridas de toros no encontrarían ninguna simpatía en Schopenhauer. Y renunciar a causarles daño para imponer nuestros deseos, finalmente, en la santidad, sin dioses ni clero, desde luego, que hace a unos pocos renunciar a la procreación e incluso al deseo cruel de vivir y les permite dejar distinguir suavemente en el nirvana. Esa nada sin deseos ni estímulos dolorosos de los budistas. Las recomendaciones de Schopenhauer sobre el amor sexual, la política o las relaciones sociales no llegan hasta predicar la santidad misma y la renuncia completa, pero pretenden reducir al mínimo los padecimientos de la vida utilizando el sentido común. Como, a diferencia de tantos colegas filosóficos, fue un excelente escritor, claro e ingenioso, hasta cuando habla de temas muy absurdos, sus consejos para vivir mejor, o quizá un poco menos mal, llegaron a ser muy populares y fueron más leídos que el resto de su filosofía. Un ejemplo de su perspectiva pesimista es la fábula de los puercoespines en invierno como metáfora de la vida social. Cuando llega el frío invernal, los puercoespines se arriman unos a otros para darse calor, pero no pueden acercarse demasiado porque se pinchan con las púas de sus semejantes y deben guardar la distancia. Lo mismo que los humanos buscan la compañía de los demás para no padecer de soledad y hastio, pero no podemos frecuentarnos demasiado de cerca sin herirnos unos a otros con nuestras ambiciones opuestas. Hegel basó su sistema en la necesidad y el todo. Nadie se le opuso con tanta radicalidad como Kierkegaard
que no tuvo sistema alguno, pero defendió contra viento y marea la posibilidad y el individuo. Søren Kierkegaard nació y vivió toda su vida en Copenhague, la capital de Dinamarca. Su padre fue una persona atormentadamente religiosa y transmitió a Søren su obsesión por la culpa, la difícil salvación y la lejanía de Dios. Kierkegaard estudió filosofía en Berlín con Shelley, pero nunca llegó a ser profesor ni tampoco pastor protestante, a pesar de que buena parte de su obra son sermones y meditaciones religiosas. En realidad siempre fue por libre, escribiendo textos breves, sumamente originales y literariamente excelentes, en los que con frecuencia hace gala de un talante irónico. Precisamente su primer ensayo, Versos sobre el concepto de ironía, y que firmó con una serie de ingeniosos seudónimos, cada uno de los cuales brindaba una nueva perspectiva personal. A pesar de su físico poco afortunado, era contrahecho. Mantuvo un largo noviazgo con la hermosa Regina Olsen, que rompió poco antes de la boda con tribulaciones íntimas sobre las que solo podemos hacer conjeturas. En sus últimos años padeció las burlas de la revista satírica El Corsario, que le hicieron sufrir mucho, y se enfrentó polémicamente al respetado teólogo hegeliano Martenser, lo que le dejó aún más aislado e incomprendido. Murió a los 42 años y reclamó como epífaro solo 2 palabras: aquel individuo. A Kierkegaard le interesó por encima de todo y del todo el individuo concreto, el que existe y sufre, aquel que para quien la verdad es algo que recibe sentido de su propia vida. También Hegel habla en su sistema de lo concreto y de la verdad, pero en realidad son meros rótulos abstractos que solo para él cuenta el despliegue de la razón y no la experiencia vivida. Su filosofía, dice Kierkegaard, es como una tienda en cuyo escaparate hay un cartel que pone lavandería. Al verlo, uno decide llevar allí la ropa sucia para que se la laven, pero luego se entera de que lo que en ella se ofrece no es el servicio de limpieza, sino solo carteles de marras que están en venta. Lo que el individuo conoce y lo que le atormenta no es la necesidad, sino la posibilidad. El tormento proviene de que junto a la posibilidad positiva, como posibilidad de que sí, está también la posibilidad de que no, la posibilidad de lo imposible, es decir, la posibilidad de la nada que aniquila todo lo posible. La posibilidad depende de nuestra libertad, que debe elegir, pero también de las circunstancias de todo tipo en las que debemos elegir y las cuales no debemos elegir. Como agentes, intervenimos en lo posible, pero no somos dueños de su resultado efectivo. Enfrentarse a ese vértigo incierto de la posibilidad nos produce angustia, el escalofrío ante el permanente quizá que se abre ante nosotros como una tentación, es decir, como lo que juntamente nos atrae y nos espanta. Por supuesto, el lugar propio de la posibilidad es el futuro, lo aún no ocurrido hacia lo que nos precipitamos, pero no podemos estar presente en el pasado, porque allí donde Hegel quiere ver una necesidad racional ya cumplida, Kierkegaard sigue contemplando posibilidades que han sido pero pudieron no ser. Pendiente de cada instante del pasado está también la misma nada que amenaza los pasos del porvenir. Para los individuos angustiados por la posibilidad, considera Kierkegaard que se dan 3 estadios de existencia, lo cual no deja de ser una concesión a la tríada dialéctica hegeliana, aunque según él, cada uno de esos estadios puede conducir al siguiente, pero no necesariamente e inexorablemente. El primero es el estadio estético, en el que se vive poéticamente y luminosamente, eligiendo siempre lo exquisito,
lo esencial y más placenteramente satisfactorio. Todo lo banal, rutinario y sacrificado de la existencia es ignorado o aboleado. Así viven los grandes seductores, pecaminosos pero deslumbrantes, como el Don Giovanni de la época de Mozart o el Juan que protagoniza el diario de un seductor, del propio Kierkegaard. Pero la maldición del estadio estético es el aburrimiento desesperado en el que siempre desemboca, porque la perpetua búsqueda de lo nuevo y excelso termina aniquilado por el hastío y la insustancialidad. El segundo estadio es el ético, en el cual se alcanza no ya una vida que solo pueden disfrutar los excepcionales originalísimos, sino la que todos pueden vivir sometiéndose al deber y al compromiso acatado. El matrimonio es el gesto ético por excelencia frente a la veleidad del seductor, y también el trabajo que cumplimos como obligación y que cualquier otro podría igualmente hacer en nuestro lugar. Pero en la disciplina de la ética se asume sin remedio la culpabilidad que encierra cada individuo en su vida, la disposición siempre pendiente al mal que solo el acatamiento a la ley nos permite aplazar. Por tanto, a la ética es constantemente vivida como perpetuo arrepentimiento y sin remedio como algo insuficiente para quien desee la perfección. De aquí la posibilidad, no certeza ni necesidad, de un tercer estadio, el religioso, en el que se puede ir más allá del deber y de la ley moral, donde el salto hacia lo que escapa a toda razón y necesidad, pero puede salvar eternamente nuestra individualidad en su libro Temor y Temblor, título admirable al que hace un guiño el que de este que vas leyendo. Cuenta Kierkegaard el caso de Abraham, al que Jehová, sin darle ningún tipo de explicaciones, ordena el sacrificio de su hijo Isaac. Se trata de una terrible violación de la ética moral en nombre de la fe que el patriarca acepta con angustia. Aunque finalmente se ve dispensado de su cumplimiento, Abraham se arriesga a desafiar las normas morales en busca de algo superior a la ética misma. Aunque racionalmente parezca un desatino, creer más allá de la lógica y sus explicaciones para acabar finalmente con todo temor y toda culpa. Esta es, según Kierkegaard, la función de la fe es un Dios infinitamente extraño al que no podemos comprender con la razón, pero que puede salvarnos de la angustia a través de la sinceridad de la angustia misma con el que lo reclamamos. En cambio, el francés Auguste Comte coincide en bastantes casos con la visión hegeliana de la sociedad y de la historia, pero no podemos decir que sea discípulo o imitador del germano por una sencilla razón: nunca leyó. En las líneas generales, Comte era bastante adverso al mucho leer, porque según él impedía el razonamiento personal y sin prejuicios, de modo que no leyó a Kant ni a Hegel ni a casi ninguno de los grandes filósofos, o al menos eso dijo. Comte nació en Montpellier y fue profesor de matemáticas en París, pero su carrera académica se vio truncada por la publicación de sus obras filosóficas, que gustaban muy poco a sus colegas más conservados. Durante un tiempo colaboró con el socialista Utopio Saint-Simon, cuyas teorías son un precedente del marxismo. Aunque fuese muy crítico por Marx, tuvo problemas psiquiátricos a los que logró sobreponerse y fue amante de Clotilde de Bouche, que se convirtió en su musa inspiradora, tanto que durante su vida como, sobre todo, después de su temprana muerte, además de fundar una nueva escuela filosófica, el positivismo, intentó también reorganizar por completo la sociedad de su tiempo y propuso una nueva religión social, sin Dios ni seres sobrenaturales, pero con diversos santos tutelares, entre los que incluyó en lugar destacado a su amada Clotilde. Comte es el precursor de lo que hoy llamamos sociología, es decir, el estudio más o menos científico de las formas sociales.
Según él, son tipos de conocimiento los que caracterizan a los conjuntos humanos. Cada sociedad y en cierta medida cada individuo pasa por 3 estadios. El estadio teológico, dividido a su vez en fetichismo, politeísmo, monoteísmo. En todo lo que ocurre se atribuye a la intervención de uno o varios seres sobrenaturales. El estadio metafísico, en el que se supone que la causa de los sucesos con fuerzas abstractas como la voluntad o lo absoluto, y el estadio positivo o científico, en el que los hechos observados se explican por las relaciones mutuas y las leyes de ellas derivadas. Conti situaba a su época a finales del estadio segundo y comienzos del tercero. Para Conti, el progreso social significa desarrollo del orden y del control en la sociedad. En sus planteamientos tiene más de sumo sacerdote e incluso de gran inquisidor de que sabio. Por ejemplo, sostiene que deben ser proscritas todas aquellas formas de investigar científicamente que no contribuyen de forma inmediata y verificable al bienestar social por ser demasiado especulativas. Si se le hubiera hecho caso, se habría acabado toda la ciencia moderna. Adiós a la lotería de la relatividad o la física cuántica. La moral se resume en el precepto vivir para los demás. Los filósofos positivistas deberían ser los sectores absolutos de un nuevo orden social. La sociocracia, en el cual, como intérpretes de la humanidad, tendrían derecho a dictar leyes indiscutibles a los individuos para imponer el orden conveniente a la mayoría. Un nuevo catecismo positivista debe enseñar a los ciudadanos sus obligaciones. Un nuevo calendario proporcionará como santos de cada día a científicos, héroes y políticos, mientras que se adora colectivamente al gran ser, la humanidad, así como al gran fetiche, el mundo, y al gran medio, el espacio, que también será expresión de su gran fatalidad. Bueno, en cierta época de su vida, Auguste Comte pasó una temporada en el manicomio, pero viendo algunas de sus propuestas sociales, podría pensarse que salió demasiado pronto. La filosofía inglesa estuvo marcado por los planteamientos del utilitarismo, cuyo pionero fue Jeremy Bentham, heredero de la tradición que va de Hobbes a Hume. Bentham se ocupó de la filosofía moral y de la filosofía del derecho, pero también fue filántropo y reformador social. Lo mismo escribía sobre el método para descubrir falacias en la argumentación de los políticos, como señalaba un nuevo tipo de cárcel supuestamente más humana que las de su época. El panóptico, en la que los guardianes tenían en todo momento a los reclusos a la vista, a pesar de su timidez, con los años se fue haciendo un adversario cada vez más osado de las ideas religiosas. Junto con otras personalidades progresistas, fundó el University College de Londres, y a su muerte le dejó un legado poco usual: su propio esqueleto, con una máscara de cera con su rostro, vestido con sus ropas gigantes y guantes, sentado en una silla y tocado con un gran sombrero. Lo pusieron en una vitrina. Algo había que hacer con él. Y, si no me equivoco, allá sigue todavía. La doctrina utilitarista basa toda su normativa en este principio. Actúa de tal modo que consigas la mayor felicidad para el mayor número de personas. Bentham quería convertir la moral en una ciencia exacta, como la física. Para ello, había que fundarla en hechos indudables, como son el dolor y el placer. Decir que una acción es buena equivale a señalar que nos causa placer. Asegurar que es moralmente buena equivale a declarar que causa placer a la mayoría, o sea, que resulta útil porque aumenta la felicidad general.
La dificultad estriba en que no resulta sencillo calcular placeres y dolores. Por ejemplo, es mayor el placer que me produce a mí el bello cuadro de Goya que tengo en mi casa que el placer del mendigo aterido de dolor que podría calentarse gracias a él. Si lo quemo en la chimenea, ¿es mayor, menor o igual el placer de comer un bocadillo de jamón que el de escuchar una aria de ópera? En el supuesto de que le gusten a uno el jamón y la ópera, claro. También hay valores como la justicia, difíciles de reducir a una cuestión de placer o dolor. Sería justo, es decir, moralmente valioso, conseguir el bienestar de todo un país al precio de torturar y ejecutar a un inocente. Las ideas utilitaristas fueron explicadas de forma más convincente y matizada por John Stuart Mill. Fue el hijo de James Mill, uno de los mejores amigos y discípulos de Bentham, que le educó de una manera cuidadosa pero severísima. Aunque es evidente que John aprendió así muchas cosas, también resulta claro que le robaron todos los placeres de la infancia, de lo que se quejó más tarde en su interesante autobiografía. Stuart Mill es uno de los personajes más amables de la filosofía moderna, aunque no tenía mucho sentido del humor. Con una educación como la suya no es fácil desarrollarlo. Era un espíritu generoso y noble, intelectualmente honrado y minucioso, argumentador, especialista en obtener sensatez de doctrinas algo locoides. Escribió un libro sobre Auguste Comte, donde destacó los aspectos más interesantes de su pensamiento sin ocultar sus muchas ridiculeces. También escribió un breve ensayo titulado Utilitarismo, en el que aboga por un hedonismo cualitativo según el cual debe haber una jerarquía de placeres y establece, por ejemplo, que es mejor ser un hombre descontento que un cerdo satisfecho. Aunque no era creyente, como buen inglés, no aceptaba en cuestión de conocimiento más que lo que aportaban nuestros sentidos. Se esforzó por encontrar la utilidad social y personal de las doctrinas religiosas, incluso la de la inmortalidad del alma, aunque no se le ocultaron tampoco sus peligros de superstición e intransigencia. En sus reflexiones sobre economía política, Stuart Mill defiende el individualismo liberal frente a las pretensiones de los socialistas utópicos y los comunistas de convertir al Estado en planificador de la economía. Pero sin embargo, no niega a otras funciones sociales importantes. Por ejemplo, obligar a los niños a ir a alguna escuela, controlar las jornadas laborales para impedir los prejuicios de salud y la explotación, regular la emigración que contrarrestar la superpoblación, garantizar la libertad de asociación de los trabajadores y su participación en la empresa, supervisar las sociedades caritativas, prevenir el maltrato a los animales. Sobre todo, debe acabar con el poder despótico de los hombres sobre las mujeres y asegurar a estos idénticos derechos y plena protección legal. Aspectos que defendió en su libro La servidumbre de las mujeres, obra pionera en las ideas feministas. Tal como le sucedió a Comte, también hubo en la vida de Stuart Mill una mujer, Harriet Taylor, que influyó decisivamente en su pensamiento y que murió tempranamente, dejándole un gran vacío. En colaboración con ella escribió su obra maestra, Sobre la libertad, un libro muy bello y muy inteligente en el que reivindica la autonomía del individuo frente a la tiranía de la mayoría, que había apoyado a Auguste Comte, y sostiene que la única razón para la autoridad puede intervenir
para coaccionar la voluntad de una persona es evitar un prejuicio a los demás. En el resto de situaciones, la función de la autoridad estatal solo debe garantizar un marco de condiciones que permitan a cada cual tomar sus propias decisiones, bien informado y tras la debida reflexión. Lo mejor de la filosofía es que en ella se encuentran protagonistas tan diferentes como los múltiples aspectos de la vida misma, junto a un pensador propenso a las reflexiones útiles y razonadamente sensatas, incluso a veces demasiado sensatas. Como John Stuart Mill, aparece otro arrebatado, truculento y efervescente como Friedrich Nietzsche, quizá uno de los personalmente geniales y a la vez controvertidos de toda la historia moderna de las ideas. Nació en la villa germana de Rocken, hijo de un pastor protestante que murió cuando él aún era un niño, y estudió filología clásica en Bonn y Leipzig. Su enorme y original inteligencia le hizo destacar muy pronto, hasta tal punto que con solo 24 años se le ofreció una cátedra de su especialidad en la Universidad Suiza de Basilea. Allí trabó amistad con el compositor Richard Wagner, al que en un principio admiró mucho y con quien luego tuvo una sonada ruptura. Por entonces publicó su primera obra, El origen de la tragedia, que le granjeó la animadversión de sus colegas filólogos más conservadores. La recuperación de ese libro y su mala salud, que empezó en la misma época a causarle serios problemas, dio al traste con su carrera académica. Más adelante dijo que tuvo que elegir entre ser catedrático de filología o un dios, y eligió lo segundo, por modestia. Dejó la enseñanza y vivió sin lujos de su herencia paterna, vagabundeando por diversas localidades de los Alpes suizos o del norte de Italia, y publicando a sus expensas obras más que notables pero ignoradas por casi todo el mundo. Conoció a una joven de origen finlandés que era hermosa y sabia, Lou Andrea Salomé, en la que creyó encontrar una compañera del alma como la que tuvieron Comte y Stuart Mill, pero que rechazó su oferta de matrimonio para casarse con uno de sus mejores amigos. La salud física y sobre todo mental de Nietzsche se deterioró cada vez más. Durante una estancia en Turín llegó el desplome definitivo. Al ver que un chocero azotaba a un caballo sin fuerzas en una céntrica plaza, se abrazó llorando al cuello del animal para compartir su castigo. Los últimos 10 años de su vida los pasó sumido en una demencia más o menos pacífica al cuidado de su hermana Elizabeth, quien se dedicó a editar sus libros con más instinto comercial que fidelidad a su pensamiento. Durante esa época de conciencia ausente, alcanzó en toda Europa la celebridad merecida que nunca pudo gozar años antes. Ante todo, Nietzsche fue un seguidor de las doctrinas de Schopenhauer. Pero como ya tantas veces hemos visto que pasa entre filósofos, el mejor discípulo fue también quien más radicalmente contradijo las conclusiones del maestro. Igual que Schopenhauer, Nietzsche completó el mundo con una realidad caótica y atroz, llena de dolor y carente de piedad, sin un sentido ni una finalidad superior y armoniosa. Esta perspectiva había sido en cierta medida corroborada por la teoría de la evolución, expuesta por Charles Darwin en El origen de las especies, quizás la obra científica filosóficamente más influyente de su siglo y del nuestro. Darwin acaba con la superstición del que el funcionamiento de los seres naturales responde a un plan creador. En realidad, lo que predomina es una selección marcada por la supervivencia del mejor.
adaptado a su medio, que son quienes aseguran en mayor número su descendencia en la implacable lucha por la existencia. No hay un objetivo final, solo él, sálvese quien pueda. En la tormenta inmisericorde de la vida que quiere a toda costa perpetuarse. Ante esta realidad dolorosa y feroz, Schopenhauer recomendó la gradual renuncia a la voluntad de vivir, de modo semejante a otras actitudes religiosas, por ejemplo, el cristianismo, que aconsejan resignación y mansedumbre en el terrible trance de la vida. La diferencia fundamental entre ambas posturas es que el ateo, Schopenhauer, no esperaba nada mejor que el nirvana, la aniquilación renunciativa, mientras que el cristianismo esperaba otro mundo feliz más allá de este mundo, donde la existencia reciba sentido y disfrute de armonía fraterna. Nietzsche se enfrenta aquí al dolorido ateo y a los piadosos creyentes. Según él, hay que aceptar la vida tal como es, absurda y trágica, con sus momentos de éxtasis glorioso y sus terribles sufrimientos. Se trata de amar la vida, porque en eso consiste la salud frente a los enfermos, físicos o mentales, que no pueden soportarla. Pero el amor a la vida impone amar también sus aspectos atroces y despiadados. Por tanto, es preciso cambiar nuestros valores morales, darles la vuelta, humildad, sacrificio, ternura y alcanzar al débil como si por serlo fuese bueno. Los valores deseables son en realidad la fuerza y la audacia, la energía y el orgullo. El fuerte y valeroso, que vive confiando en las altas lecciones del cuerpo y no cree en el más allá, no es culpable de su afirmación vital, y por tanto el resentimiento de quien le teme o le envidia desde su flaqueza y aspira a otro mundo en el que puede verle castigado, no es fuente de mérito ni fundamento de normas morales dignas de tal nombre. Schopenhauer había convertido la ciega voluntad en fundamento de lo real, pero para Nietzsche existe en el hombre la posibilidad de la voluntad de poder, es decir, la capacidad de ir más allá de uno mismo por medio de la creación y el júbilo que a veces destruye para inventar luego algo mejor. La voluntad de poder caracteriza al gran artista que no se encuentra bajo el patronato del dios Apolo, razonador y amante de la armonía clásica, sino más bien bajo el Dionisos, propicio al arrebato inspirado y al desorden orgiástico, que todo lo trastoca y se arriesga a los máximos peligros espirituales. El ser humano proviene de la evolución de formas inferiores, bestiales, como nos ha demostrado Darwin, pero no es el final del camino. Más allá está el superhombre, capaz de vivir gozoso sin creer en recompensas ultramundanas, y también de soportar su soledad de individuo creador que no precisa el apoyo estupefaciente del rebaño social. El superhombre acepta el eterno retorno de cada momento, es decir, acepta que todo pasa y vuelve de modo infinito, pero siempre merece ser asumido con un eterno, sí, que nunca traiciona la fidelidad del gozo terrestre de la vida. Todo el pensamiento de Nietzsche, paradójico y casi siempre provocativo, con ironía dijo de sí mismo: yo no soy un hombre, soy dinamita. Está expuesto en obras de alto rango literario, compuestas en forma de aforismos y breves textos de enorme poder sugestivo, nunca como tratados o estudios académicos. Su libro más célebre y el mejor compendio de su pensamiento, Así habló Zaratustra, es una especie de poema didáctico que remeda a la Biblia y también a las obras religiosas orientales, pero para transmitir con una retórica a veces altanera.
aunque no exenta de secreto humorismo. Un mensaje sumamente diferente. Alba y Nemo se encuentran en una barricada, en plena agitación revolucionaria, con un fondo de voces y banderas subversivas enfrentadas a cargas policiales. Nemo: a las barricadas, no a la represión. ¡Viva el pensamiento libre! Alba: caramba, yo creía que esto de la filosofía era una cosa tranquila. Un viejo profesor explicando la lección en su aula. Algo sosegado y pacífico. Nemo: pues ya ves que no. Se trata de la libertad, de que los hombres se quiten de encima supersticiones y ortodoxias que los mantienen encadenados. ¡Viva la revolución! Abajo el silencio de los borregos dóciles. No soy hombre, soy dinamita. Alba: ¿de veras? En fin, tampoco hay que pasarse, pero la verdad es que Doña Filosofía parece haberse hecho cada vez más subversiva con el paso de los siglos. Al principio eran los filósofos quienes vivían amenazados, y ahora resulta que son ellos quienes amenazan la tranquilidad de todo el mundo. No sé cómo acabará esto. Nemo: qué tranquilidad ni qué niño muerto. Cuando el hombre piensa, tiemblan los cielos. Se acabó la siesta. Ya nada volverá a ser como antes. Alba: seguro que no. De eso se encarga el paso del tiempo y la historia, que no te Nemo viola. Venga, cálmate un ratito, que los revolucionarios seguro que pueden pasarse sin tu ayuda el próximo cuarto de hora. Oye, ¿te has fijado? Nemo: ¿qué? No me ocultes nada, estoy dispuesto a todo. Alba: pues sí que te ha dado fuerte. No, solo iba a decir que si te has fijado en que cada vez hay más filósofos. Nemo: me parece que en eso tienes razón. Es como una epidemia, ¿no? Alba: algo parecido, pero es que, además de ser muchos, cada vez son más radicalmente opuestos. Aunque aprenden unos de otros, sus conclusiones se alejan que da gusto verles. Nemo: claro clarinete. Los hay partidarios del todo y partidarios del individuo. Los unos son forofos de la razón y los otros de la voluntad. Algunos quieren que el Estado controle todo lo controlable y los demás que el individuo disfrute de su libertad, casi ilimitada. Los hay muy ateos y muy creyentes. En fin, que uno no sabe a qué carta quedarse. Vaya jaleo, ¿no? Alba: de jaleo, nada. Se trata de otra cosa. Lo que tú decías y tanto te gusta. Nemo: ¿que a mí me? Pero, ¿de qué se trata? Alba: no te hagas el distraído. Es la revolución.